En este momento tenemos la oportunidad de compartir ideas acerca del nivel crítico de lectura. Este nivel se centra en la habilidad que tendré como lector para emitir juicios, para emitir valoraciones, para tomar posición frente a el contenido que me presente un texto. Dentro del nivel crítico es necesario precisar que él tiene un marco evaluativo y ese marco estará entonces determinado por la formación que yo tenga como lector. Voy a evaluar de manera más eficiente, voy a evaluar de manera más objetiva un texto en la medida en que tenga conocimientos, en la medida en que tenga experiencias y saberes concretos frente a, en general, la vida, frente a, en general, el lenguaje, pero sobre todo frente al tema, tópico, contenido, ámbito del texto. Bien, todos podemos leer críticamente diferentes tipos de texto. Desarrollamos unas estrategias de lectura crítica. Pero esa persona que tiene un conocimiento amplio acerca del tema específico de ese texto que estoy leyendo, podrá entonces emitir juicios de valoración más objetivos. A través de un ejemplo lo puedo explicar. Si en estos momentos a mí, a la profesora Ana María, le pidieran evaluar un ensayo acerca de moda postcontemporánea, yo podría evaluarlo desde mi saber, desde mis conocimientos del lenguaje, desde mis nociones de moda, pero mi valoración no sería lo suficientemente sólida porque mis conocimientos acerca de la moda son mínimos. Pero si ese mismo documento tal vez se lo entregan a un diseñador o a una diseñadora como Silvia Cherasi, ella tal vez podrá emitir juicios mucho más objetivos y tal vez más profundos, porque ella tiene un bagaje acerca de la moda que no tiene la profesora Ana María. Bien, entonces es necesario también precisar que las valoraciones que damos frente a un texto, entonces serán fundamentadas en quién es el lector, si es médico, odontólogo, no solo la profesión, también ese quién es encierra el marco cultural, el marco social, el marco político, porque va a incidir en las valoraciones que yo dé frente al texto. Incidirá entonces lo que sé y lo que pienso en general acerca de estos tres elementos. Mis conocimientos generales, mis conocimientos del lenguaje y mis conocimientos sobre el ámbito o tema o tópico específico del texto. Bien, pero tienen en la diapositiva señalados tres elementos fundamentales que un lector crítico debe ser capaz de determinar para poder emitir juicios básicos y válidos. Primero que debo reconocer cuál es la intención del texto, por qué y para qué escribieron el texto. Debo tener una idea general o por lo menos concreta y clara, no profunda ni específica del contenido del texto. ¿Por qué general? Porque si el contenido del texto se relaciona con algún tema o presenta algunas ideas de las cuales yo no tengo conocimientos, evidentemente no lo voy a poder comprender. Y si no lo comprendo, pues mucho menos podría evaluarlo. Y por último, un lector crítico debe conocer la forma del texto. Para ello, cuando ustedes pasaron por educación primaria y de pronto en esta asignatura, vamos a recordar que los textos se estructuran de forma distinta. Y esa estructura también podría ser razón por la cual un autor se dé o no a entender con lo que quiere manifestar y el lector puede valorar o evaluar la forma, la estructura en la que el autor ha planteado su texto y cómo incide ella en su comprensión y en el mensaje que quiere brindar. Un lector crítico deberá aportar o deberá manifestar
juicios desde estos tipos. El primero es el juicio sobre la realidad del texto. Yo debo ser capaz de responder a la pregunta de ¿es real lo que dice el texto? ¿Es verídico? ¿Se ciñe a lo que ocurre realmente? Bien, estos juicios específicamente se emiten acerca de textos no literarios. Porque sí, vamos a juzgar la realidad de un texto literario como una novela o como un cuento, difícilmente podremos valorar la realidad porque recuerden que tienen una carga fantástica e imaginativa que los distancia del concepto de la realidad. También un lector crítico debe ser capaz de emitir juicios de aceptación sobre las ideas que presenta el autor o en general sobre el contenido. Y decimos contenido porque muchos textos no tienen autores, entonces debemos ceñirnos en general a la palabra contenido y no a la palabra ideas de autor o a la expresión ideas de autor. Bien, esa toma de posición se centra entonces en estas dos preguntas que tenemos allí. Yo debo ser capaz de argumentar, de presentar mis opiniones y mis juicios frente a si estoy o no de acuerdo con las ideas del autor o si estoy o no de acuerdo con el contenido del texto. Bien, cuando yo presento mis ideas, no quiere decir que por presentar esos juicios ya sea un lector crítico. Esos juicios, deben estar fundamentados y ese fundamento lo presento o presentan o dan cuenta de mi conocimiento, de mi capacidad de analizar, de mi capacidad de indagar y sustentar pues mis juicios. También un lector crítico debe ser capaz de elaborar juicios sobre la forma del texto. ¿Qué opinión me merece la manera, la estructura, las partes en las que el autor organizó el texto para lograr su intención? Bien, si su intención es narrar, yo deberé ser capaz de decir, sí, este texto narrativo guarda la estructura o la superestructura de un texto narrativo. O si voy a valorar un ensayo y emitir juicios sobre un ensayo, también deberé ser capaz de decir que los argumentos o la tesis de ese ensayo están bien planteadas porque fueron organizadas de acuerdo a la superestructura de un ensayo. Bien. También es necesario que un lector crítico emita juicios valorativos que permitan juzgar o que evidencien la manera en que usted concibe o lo que usted opina acerca de la actitud del enunciador o del autor. Bien, yo puedo criticar un tuit no solo a partir de la forma en la que está escrita el tuit, sino que puedo valorar la aptitud con la que se escribe el tuit, pues entendiendo que las palabras tienen una carga, una intencionalidad y tras esa carga intencional yo puedo definir con qué aptitud fue escrito ese tuit. Bien, lo más importante no es solo vislumbrar la aptitud del autor, sino mostrar mi oposición o mi aceptación de esa aptitud que el autor presenta en su texto. Bien. Frente al nivel crítico, vamos a hacer unos ejercicios sencillos, pues este es el nivel que nos convoca a lo largo del semestre y vamos a seguir afinando estas habilidades y esta construcción de juicios como los que acabamos de describir. Para empezar el ejercicio de aplicación y de ir fortaleciendo esas habilidades de nivel crítico, vamos a leer un texto sencillo, vamos a leer un texto relacionado con un personaje conocido en nuestro país y que de seguro les agradará. Son exactamente 6 preguntas. Estas preguntas las podemos responder en nuestra agenda. Si tenemos alguna inquietud frente a esas preguntas, las manifestamos a través del correo o del WhatsApp y nos preparamos entonces no para colgarlas en Teams, sino para compartirlas, socializarlas en clase.
Dicho esto, finalizamos entonces este recorrido por los niveles de lectura.